Bien, buenos días. Bienvenida María del Camino. Viana García es nuestra entrevistada en esta oportunidad. María es graduada en Historia de Arte en la Universidad de Santiago de Compostela, historiadora, específicamente en arte sacro, con experiencia en divulgación de contenidos y proyectos de comunicación relacionados con arte en la comunidad y en la comunicación institucional, pues también, según entiendo, fue directora de la Oficina de Información de la Diócesis de Tuy Vigo en España. Así que, María, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por invitarme en primer lugar, Ricio. Todo bien, gracias a Dios, un honor estar hoy contigo. Que bueno, en la red social Twitter, su usuario es María CBG Piso y bueno, genera contenidos interesantísimos sobre la historia de arte. Yo digo que es una tejedora de hilos digitales con detalles minuciosos sobre diferentes obras vinculadas al arte religioso. El motivo de esta conversación es hablar un poquito de una imagen y de una devoción importante en Italia, sobre todo en la Santa Sede, con una imagen de Cristo a Queropita. Pero antes de eso, yo quisiera primero hablar. ¿Cuál es la imagen más antigua que se conoce de Cristo? ¿Cuál es la referencia gráfica más antigua que se conoce de Cristo? Pues existen muchas representaciones de Jesucristo desde los primeros siglos. Seguramente la primera sea precisamente la gran blasfemia histórica, la primera, que es el grafito de Alexámenos del siglo I o segundo, donde se representa un burro crucificado. Es una burla al cristianismo, pero nos revela una cosa muy interesante, que es que ya conocían los romanos que existían este grupo, los cristianos, específicamente que consideraban que una persona que había sido crucificada la llamaban Dios, es decir, identificaban a un crucificado con la misma divinidad. Y esto es muy interesante porque es verdad que después conoceremos muchas otras representaciones alegóricas del Señor en las catacumbas, como las del Buen Pastor, por ejemplo, pero esta primera marca un poco en la persecución de los primeros siglos, cuando ya comienza la Iglesia, la religión cristiana a estar permitida, incluso cuando es oficial, ya se representa a Jesús, lógicamente, desde otro punto de vista, especialmente a partir del siglo III y del IV, se toman modelos precedentes romanos, que son copia también de los griegos, o siríacos, que los catecúmenos los comprendían muy bien, porque estas imágenes se utilizaban como medio de catequización. Tenemos que pensar que los evangelios no recogen detalles fisonómicos de cómo era Jesús, ¿no? Sino algo mucho más importante, que es su identidad como hijo de Dios. Y esto, para mí, está muy claro en la primera representación que tenemos de Cristo como Pantocrator. Hasta entonces vemos muchas pinturas donde aparece Cristo, fundamentalmente catacumbarias y alguna escultura también, y en sepulcros. Aparece Cristo con los apóstoles, aparece Cristo en escenas concretas de la escritura, pero en el siglo VI encontramos una representación bellísima de Cristo como Pantocrator, es decir, todopoderoso. Lo digo un poco también en relación a este rito del que vamos a hablar. Este icono, además es que lo tengo ahora delante y es verdaderamente bellísimo, una reproducción. Este icono que se conserva en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí, en Egipto, aparece bendiciendo y sosteniendo la Sagrada Escritura, es decir, es una revelación de Jesús como la palabra definitiva que Dios tenía que dar al ¿Y, mundo. y Y qué digo que es tan, muy importante porque se ha estudiado que tiene muchos rasgos faciales comunes con la primerísima imagen que conservamos de Cristo, que no es ya ni pintada ni esculpida, sino quemada, digamos, sobre un lienzo que es la síndone, la sábana la santa? síndrome? Muy interesante. El- Tiene que ver con eso la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante entonces para los católicos esta representación, esta imagen, esto un poco de relación entre la fe y el arte? ¿Por qué esa trascendencia inclusive histórica? Efectivamente, es muy importante para los cristianos. Lo dice, me parece, el Salmo 17, al despertar me saciaré de tu semblante. Esta contemplación del rostro de Cristo, sobre todo en la Iglesia oriental, se ve muy bien con toda la tradición de los iconos, que verdaderamente fueron como, para que lo entendamos nosotros, como sacramentales, ¿no? Como las palmas del Domingo de Ramos, como tantos otros, el agua bendita, un poco una puerta de acceso a la divinidad. El arte siempre lo ha sido históricamente, sobre todo el arte sacro, que no es un complemento a la liturgia, digamos, no es que se hacen las celebraciones, los sacramentos y como una forma de adorno se le pone el arte, sino que dice, no digo yo, lo dice Sacrosanctum Concilium, que
la belleza es una parte esencial, constitutiva de la liturgia, es decir, para que un cristiano pueda celebrar, para que un cristiano pueda vivir su fe, necesita la belleza. Obviamente está la belleza pues, de la creación, de la familia cristiana, pero la belleza del arte es muy, muy especial y así lo han hecho también ver los papas. Pienso ahora pues, en la carta a los artistas de San Juan Pablo II, las alocuciones de Pablo VI, de Benedicto XVI. Verdaderamente es una forma privilegiada de acceder a una trascendencia, a una belleza con mayúsculas. Qué bien, qué bien. Mira, entrando un poquito más en materia, la iglesia la imagen que es venerada en Roma y que tiene un rito especial en la mañana de Pascua, ¿de dónde viene? Esta imagen de Cristo aqueropita, ¿de dónde viene? Pues ¿Qué es se muy sabe de ella? interesante esto. Claro, se sabe poco, se sabe poco. Es muy difícil rastrear esta imagen documentalmente. Sí sabemos que se menciona por primera vez por escrito, bueno, en un documento del siglo VIII, el Liber Pontificalis, que lo describe muy bien. Y sabemos que después, en el siglo XII, el Papa Inocencio III la hizo recubrir con este revestimiento de plata, que es el que hoy, como hoy la conocemos, totalmente, excepto el rostro, y se puede, como digo, rastrear, pero a partir del siglo III. Lo que tiene de misterioso, de interesante, es precisamente su condición de aquerópita, que no se puede atribuir a un autor, no se puede atribuir a un artista humano, por así decirlo. Esto es lo que la hace tan especial, esta imagen, y tan querida por el pueblo romano. Es más que una reliquia. ¿Y qué tiene? ¿Cómo está formada? Para los que quizás han visto que hay ese rito, que el Papa abre unas puertas y ya, pero no. ¿Qué hay en la imagen? ¿Es un Jesús? ¿Es un Jesús de pie, sentado? ¿Qué hay alrededor? ¿Qué hay allí gráficamente? Pues sabemos, porque como digo, está todo este revestimiento que no nos lo permite ver, que se trata de una imagen completa del Salvador sentado en un trono, que es este tipo iconográfico al que me refería antes, del Pantocrátor, Dios Todopoderoso, Jesucristo como Dios, digamos, en su apoteosis en el cielo. Es un lienzo que está sobre una tabla de más o menos 1,50 m por 70 centímetros, y lo que se ha hecho con esta tabla, con este lienzo, ha sido añadirle estas puertas laterales de forma que se pueda hacer este tríptico, ¿no? que decíamos ahora, de poder abrir y cerrar. Y el punto fundamental de esta imagen es este no atribuible a nadie, sino a Dios, se supone. Hay muchísimas tradiciones, hay muchísimas leyendas que se mezclan también. Son muchos los iconos que se atribuyen, por ejemplo, a San Lucas, que pensamos mucho en él como médico, pero dice la tradición que San Lucas también era pintor, y hay una leyenda muy bonita de cómo San Lucas pinta este icono y después por mano angélica se perfecciona. Como digo, se mueve un poco entre el misterio y no. Lo que sí sabemos es que está este lienzo y que está este recubrimiento posterior, como digo, mucho posterior. Y se cree que es atribuido a San Lucas. Hay una leyenda que nos dice eso, efectivamente. Hay otras bueno, que se lo encontraron. Se mezcla mucho, como digo, la leyenda, como sucede en todas las imágenes de este tipo, excepto la sábana santa, que es seguramente la reliquia, la querópita más documentada. La sábana santa ha sido estudiadísima, pero sucede también si nos fijamos en el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo, cómo no, por supuesto, la tilma de San Juan Diego, de la Virgen de Guadalupe. Uno puede estudiar cómo está hecha, pero de dónde sale, cuál es el origen, siempre es un poco, ahí se mezcla, ¿no?, la tradición. Sucede también con los iconos que en algún momento se han atribuido a San Lucas. Pienso en la Virgen de Czestochowa, en tantos Vera Icon que hay en Italia, etcétera. ¿Y el nombre, aquerópita, viene de allí? Efectivamente, sí, sí, como decía, significa, bueno, etimológicamente el A siempre es privativo en griego, akeiropita, de hacer pita, akeropoitan, son estas imágenes que se atribuyen a la intervención divina, es decir, no hecho por mano humana, se entiende. Importante. ¿Qué simboliza este rito? ¿Por qué crees que se hace en la mañana de Pascua? Pues es un rito con una trayectoria histórica también muy interesante, que también está documentada en varios libros litúrgicos milenarios,
y que describen este preludio de la misa matutina que se hacía. No era como ahora, que ahora sencillamente vemos la plaza de San Pedro, desgraciadamente este año no llena de fieles, pero con todo el boato, ¿no?, de la pompa vaticana, etcétera, sino que antes lo que se hacía era, de forma previa a la misa matutina, se hacían una serie de procesiones. En primer lugar, el obispo de Roma, el Papa, acudía a su catedral, a la sede episcopal de la catedral del Papa, es San Juan de Letrán, no es San Pedro del Vaticano. Y en San Juan de Letrán existe una estancia muy, muy especial. Nosotros conocemos seguramente tan solo la escalera santa, ¿no?, que habría subido Jesucristo, pero existe el Sancta Sanctorum, que es una estancia donde se guardaban reliquias, el lugar santo por excelencia. Y ahí subía en la mañana de Pascua el Papa con todo el séquito y hacía esta veneración al icono del Salvador. Sabemos que esto viene, como digo, desde la Edad Media, desde la Alta Edad Media. Este icono ya era muy querido por el pueblo romano. El Papa se acercaba, besaba 3 veces los pies del icono, abría las puertas y cantaba que hasta el día de hoy, con pocas modificaciones, esta antífona, Resurrexit Dominus de Sepulcro, aleluya, y la asamblea respondía, el que ha resucitado, el que por nosotros colgó de la cruz, qui pro nobis rendebit in ligno, aleluya. Y se veneraba también, seguramente sabrán muchos, este icono del Lignum Crucis, este pedazo de la cruz de Cristo que también se conserva allí. Y esta tradición, como digo, tiene todo el sentido, adquiere todo el sentido en la mañana de Pascua, que es cuando se anuncia la resurrección de Cristo, cuando se abren las puertas, cuando ya no es todo figura, sino que se abre todo el esplendor que pueda haber, no solo en Roma, sino en todo el mundo, se abre, se muestra al mundo esta imagen de Jesucristo todopoderoso, vencedor de la muerte, con este anuncio. Posteriormente se salía, se continuaba con la procesión hasta Santa María Maggiore, tenían otra serie de ritos que en otro momento hablaremos, de esta celebración magna de la mañana de Pascua. ¿Cuándo, si no, mostrar al mundo esta reliquia, esta imagen de Jesucristo triunfante? O sea, que de alguna manera es como mantener la tradición de la veneración del Papa, pero traerlo ya directamente a San Pedro. Yo también lo veo que es como un poco como si San Pedro fuese testigo de la resurrección, en ese primer encuentro de los discípulos con el resucitado. O sea, es una manera de que Pedro está Mm. allí como de primero, posterior a las mujeres, evidentemente, porque las mujeres, según el relato evangélico, están allí, es encontrarse con el ritual. Así que es muy, muy interesante tu explicación. Sí, es Eh, muy interesante porque recordemos que en el pasaje evangélico San Juan, y el Papa hacía esto en San Giovanni Laterano, en San Juan de Letrán, San Juan espera a que vaya primero el discípulo, no tal vez digamos, el que se describe en el Evangelio como el discípulo amado, sino el primero, que es Pedro. Pedro siempre es el primero que ve a Jesucristo resucitado y lo anuncia al mundo. Y esto es lo que hace el Papa en la mañana de Pascua. El sucesor de Pedro es el que anuncia al mundo en la mañana que Cristo ha resucitado. Sí, sí. Y viendo también la figura de Pedro como vínculo de la fe, como vínculo de la caridad, es decir, como que el primado que confirma. Así que muy, muy importante lo que nos comentas. Vimos también que en la Santa Sede han introducido otra imagen. Evidentemente las razones para no movilizar la reliquia original. Eh, esa nueva imagen, ¿qué representa? Ya las imágenes que, por ejemplo, están en las puertas no son iguales, también son como con un recubrimiento metálico. No sé si has tenido oportunidad de verla. Sí, sí, efectivamente. Realmente esta tradición se recuperó como tal y se integró en la liturgia papal de la misa del día de Pascua en el jubileo del año 2000. Hubo muy poquitos años en los que el Papa realmente tuviese esta reliquia, digo, la original. De hecho, fue hasta 2005. En 2005 San Juan Pablo II ya estaba muy enfermito, tuvo que celebrar el cardenal Angelo Sodano y el año siguiente todavía tuvimos oportunidad de verla en la Plaza de San Pedro, pero como decías, por cuestiones de seguridad y de conservación también de la reliquia, desde 2007 lo que se ha hecho es un icono ex profeso para este rito, es decir, este icono solamente se utiliza en esta mañana de Pascua. Pero el concepto es el mismo, es un poco lo que hablábamos, es un tríptico, es verdad que las escenas no son exactamente iguales en los paneles laterales, son nuevas, también hay que tener en cuenta que a pesar de las múltiples restauraciones del
de la imagen original, de todo el recubrimiento de plata, pues es plata, estamos hablando de muchos siglos. Y esta, desde 2007, pues se mantiene bastante bien. Pero digamos que lo que cambia fundamentalmente, se ha visto, es que aparece el panel completo de Cristo como Pantocrátor. Y al fin y al cabo no se ha querido, pienso yo, mantener la fidelidad exacta al modelo, a la representación, porque lo que sí se mantiene es el concepto. Es decir, esta apertura de las puertas del tríptico, así como se ha corrido la piedra del sepulcro, en el sepulcro de Cristo, ¿verdad?, para mostrar al resucitado, que el sepulcro está vacío, pues del mismo modo estas puertas se abren y este icono, que ya no aparece, digamos, tal vez tan adornado, ¿no?, como el original, sino con un fondo dorado, un poco en con la tradición oriental, este fondo dorado que representa el cielo, que representa la eternidad, y aparece Cristo, vencedor del pecado y de la muerte, esta apertura de puertas, este aleluya que se canta al mismo tiempo, esta es la buena noticia de la Pascua. Así que, en esencia, aunque haya cambiado el icono, el rito mantiene exactamente el mismo sentido. Claro, la misma. De esa imagen original, por ejemplo, ¿tiene colores? Sabemos que si los tiene deteriorados la original, pero como digo, lo que se conoce y lo que está en el imaginario también del pueblo romano es toda esa, digamos, el objeto litúrgico en sí con el recubrimiento de plata. Por lo tanto, no está tan, es más, digamos, la sensación, el afecto hacia la reliquia que la imagen real. El que hay debajo, yo sinceramente no he llegado a encontrar imágenes completas, bien documentadas, seguramente haya no disponibles al público a nivel investigador, pero lo que sí sabemos es que efectivamente esa imagen hubo, esa imagen está parcialmente documentada, y que lo que más está en el imaginario colectivo romano es precisamente esta imagen ya con las placas de plata, etcétera. Por eso, precisamente, con esta nueva imagen no se ha trastocado mucho esa idea, porque el resplandor, la magnificencia del icono se preserva. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, María. Estábamos conversando con María del Camino Viana García, es historiadora, es redactora y miembro también del comité editorial de la Cámara de Arte, que es un portal en Internet que pretende fomentar el conocimiento del patrimonio artístico de la humanidad a través de los siglos. Y pues nada más me queda agradecerte porque ha sido sumamente valioso e interesante todo lo que nos comentas. Un gusto, Rixio. Siempre un placer hablar.